Nos complace muchísimo que nos acompañes, Débora Lazar. Hola. Enrique y yo somos amantes de los perros, nos encanta, y que ahora tengamos la oportunidad de conocer a Akumi. Cuéntanos. Bueno, Akumi es una asociación civil en la que nos dedicamos a vincular afectivamente a perros que ahora llamamos de asistencia emocional y personas vulnerables. Ok. El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto de las personas vulnerables como de estos perros. Muy bien. ¿Cómo nace esta iniciativa? Sí. ¿Cómo ustedes ven en esta una oportunidad de integración? Mira, esta iniciativa surge con la idea de generar un círculo virtuoso en el que tanto los perros como las personas, como las personas que capacitan a los perros, todos ganen. En otras palabras, estos perros son seleccionados de albergues. Nosotros no criamos ni vendemos perros. ¡Qué maravilla! Y ustedes los rescatan de estos albergues precisamente para brindárselos a las personas que lo necesitan y les pueden cambiar la vida, les pueden mejorar esta calidad, ¿verdad? Les cambian la vida, les cambian totalmente. Oye, aquí veo también que pues tú como participante, por así decirlo, en estos programas, podemos ayudar también y estar pendientes del entrenamiento del perro, darles un hogar temporal. A ver, platícanos más. Sí. Entonces, lo que quiero decir que es importante, que creo que lo que Akumi es una de las aportaciones importantes, es que se seleccionan por su temperamento. O sea, no nos importa por el carácter, por cómo son. Sí. Lo selecciona un especialista en conducta animal que se llaman etólogos clínicos. Y son estos perritos zen, dulces, encantadores, afines al ser humano, deseosos de dar amor. Todo amor, sí son. Todo amor, Claro. todo amor. Y luego viene una parte intermedia en la que son capacitados para ser perros de asistencia emocional. Sí. En esta capacitación les enseñamos comandos básicos, pero trabajamos mucho la habituación de estos perritos a personas vulnerables, con discapacidad o con otro tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, ¿qué tipo de discapacidad? Atienden ellos, claro. Cualquiera. Cualquiera, sí, cualquiera. Y de hecho no tenemos una discapacidad en particular, sino que trabajamos con la persona y la familia con discapacidad y entendemos cuáles son sus necesidades. Te pregunto, Débora, ¿los perritos se quedan con las personas, son entregados a las familias o trabajan como asistentes temporales? ¿Cómo funciona esto? No, los perros, hay dos formas en las que cumplimos la misión. Una es la adopción, entonces el perro se vuelve parte de la familia, a la cual le damos seguimiento de por vida, nosotros. Y la otra es algo que se llama abrazo Akumi, en la que personas con vulnerabilidades nos ayudan en la capacitación. Débora, rápidamente, ¿cuáles son tus medios de contacto? ¿Cómo podemos ayudar nosotros como personas amantes de los animales, amantes también de nuestros compañeros de vida? Claro. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, en primer lugar, pasen la voz. Por favor, y gracias por tenernos acá. Y de una vez aprovecho y gracias a Indepedi por el contacto y por el apoyo con ustedes. Y segundo, métanse a Facebook, que es Akumi. Muy bien. Así, con C, y a nuestra página web, www.akumi.org.mx. Ahí está. Ahí está. Perfecto, Gracias, pues Débora. muchísimas gracias, Débora, y felicidades por esta gran labor. Mucho éxito y felicidades. Claro.